Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos, el día de hoy con Salmos 133, Cántico Gradual de David, con nuestros hermanos Luis y Perla Jarillo, desde México. Gracias, hermanos, les amamos. Hola, hermanos, muy buenas tardes. Hoy nosotros tenemos el privilegio y el honor de poderles compartir el Salmo 133, Cántico Gradual de David. ¿Sí? ¿Qué es un cántico gradual? Mi amada esposa les va a comentar lo que es un cántico gradual. Frase que aparece en el encabezado de los Salmos 120 al 134. La palabra gradual es una traducción de un término hebreo que quiere decir yendo hacia arriba. Se dice que estos grupos de salmos lo cantaban los peregrinos cuando iban subiendo a las festividades en Jerusalén, por ejemplo, la Pascua, el Shavuot y el Sukkot. También se dice que describe a las 15 generaciones de David hasta nuestro Mesías. Bueno, como lo hemos visto a lo largo de muchas de las charlas, el cántico gradual lo venimos reflejando como un escalón que vamos dando, que vamos caminando hacia la presencia de nuestro Padre, a lo que es la Nueva Jerusalén. Y tenemos aquí, comenzamos con el 120 que dice, cuidemos la lengua, el 121 que dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? El Salmo 122 dice, pedir por la paz de Jerusalén. El Salmo 123, la humildad delante de él. El Salmo 124, reconocer la depravación total. El Salmo 125 dice, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. El Salmo 127, no hacer las cosas a nuestra manera. El Salmo 128, el temor de Dios. El 129, entrega tu juventud. El Salmo 130, esperanzas. El Salmo 131, ser como niño. El Salmo 132, el pacto. Y ahora vamos a descubrir el Salmo 133. Cabe mencionar que estamos a un paso de la culminación de los 15 cánticos graduales para la llegada. En ese entonces los peregrinos, yo me imagino, estaban a punto de llegar a la gran festividad, y aquí también nosotros celestialmente a lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Estamos a punto de llegar, a un paso de llegar a la presencia de nuestro Padre. Entonces, vamos a leer el Salmo 133, pero antes yo quiero abrir mi corazón. Cuando yo empecé a ver este salmo, primero dije, ay, son 3 salmos, o sea, muy rápido y muy corto, y casi voy a comenzar y decir hola a Dios y hasta luego, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar, empecé a darme cuenta que hay mucho que aprender, muchas cosas que nuestro amado Mesías nos daba en solamente 3 versículos. Otra de ellas, en este estudio yo empecé, y cuando lo estuve estudiando, me llevó como a verlo como una puesta en escena, en la cual vemos a nuestro amado Mesías, a nuestro Padre, a nuestro Padre y al Hijo, en el cual entra en una intimidad donde abre el corazón del Padre y del Hijo, o sea, una comunión tal, donde se vuelve uno solo, pero sobre todo el impacto que viene a darnos con estas palabras. Y les voy a ser muy honesto, ¿no? Vamos a leer estos 3 versículos y algunos comentarios que de alguna manera son personales, pero que fue parte de la experiencia de haber tomado y recibido este Salmo 133. ¿Lo puedes leer, mi amor, por favor? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bueno, vamos a situarnos en ese momento, en esa comunión del Padre y el Hijo, donde nosotros hacemos externos nuestro sentir. La verdad, cuando yo estaba con él, yo le dije, oye, Padre, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero aquí, si entre nos, ¿qué tiene que ver con el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y a su vez el rocío de Hermón? El cual él me contesta y me dijo, vamos a descubrirlo. Entonces, en esta puesta en escena, vamos y comencemos. Escena número 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Aquí hay tres elementos fundamentales en esta escena, en este versículo, en el cual podemos ver el primero, bueno, el segundo, delicioso, y el tercero, juntos y en armonía, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, cuando yo estaba en esta charla con mi padre, le comentaba, Señor, pues estamos aquí un grupo en Generación Desafiante en el cual estamos juntos, es bonito, es delicioso, y estamos habitando como hermanos. Pues creo que ya lo cumplimos, ¿no? Y entonces él me responde y me dice, bueno, ahora te voy a plantear las cosas como las veo yo. Y en ese sentido fue como tomarme y llevarme como una especie de un satélite y sacarme de este planeta y empezar a ver las cosas como él las está viendo. Y la primera me dice, ahora la pregunta te la voy a hacer yo a ti. Si todo esto ya está en armonía, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay más de 45,000 diferentes denominaciones, religiones, llamarlo así, cuando mi palabra no es religión? Porque la gente se ha llenado muchas veces de soberbia, muchas veces de egoísmo, queremos pensar o imponer nuestra forma de pensar. Tenemos también, queremos decir que si es Yeshua, que si es Jesús, que si es el Antiguo, que si es el Nuevo Testamento, que si es el Mesías, que si no es el Mesías, y todo ha generado que esa armonía se rompa, ¿no? Pero te voy a seguir mostrando. Y vamos a analizar lo bueno. Muchas veces hay cosas que no se cumplen, ¿sí? Que dice, lo que es bueno a veces no es delicioso y lo que es delicioso no es bueno. Y aquí dimos unos ejemplos ahorita, por ejemplo, con la enfermedad del COVID, nos tuvimos muchos que vacunar y no es agradable recibir una inyección, una vacuna, pero es buena para nuestra salud, nos trae algo bueno. A veces lo podemos ver con nuestros hijos, cuando damos un alimento, no les gustan las verduras, pero sabemos que es algo que va a ser bueno y provechoso para ellos, y aunque no les es muchas veces agradable, para ellos, nosotros como padres se lo ministramos porque son buenos. Y la otra que encontramos aquí es la corrección. Puse yo aquí la ley, la Torá, porque a veces en este aprender, a veces no nos gusta ser corregidos. No nos gusta la corrección, no nos gusta que nadie nos diga en qué estamos mal, pero es necesaria y es buena. Por otra parte, vamos al punto de lo delicioso y que no es tan bueno. Y aquí puse un ejemplo en la alimentación, como los helados a veces son muy ricos, son deliciosos, muchos sabores, pero nos damos cuenta que a lo mejor tiene excesos de azúcares, excesos de muchas cosas que no son tan provechosas. Por otro lado, pusimos aquí el ejemplo de una hamburguesa, mucha carne, mucha grasa, mucho queso, carbohidratos que nos estamos llenando, pero nos es delicioso, unas papas fritas llenas de grasa, pero ¿cómo nos sabe delicioso, verdad? Entonces, ahí estamos en una lucha. Y lo otro, pues vamos hacia el pecado. Sabemos que el pecado es algo que produce placer, pero aunque al final termina siendo destrucción hacia nuestra vida, para nosotros nos genera ese placer que en la carne nos lleva a querer pecar. Entonces, aquí ya vimos que muchas veces no se cumple, o la mayoría de las veces no se cumple esa regla de lo bueno y delicioso. Entonces yo platicando con mi padre le dije, Señor, ¿en dónde entonces yo puedo ver esos dos elementos juntos? Dice, bueno, vamos a continuar con este recorrido y ahora vamos al mundo celestial. En el cielo todo hay paz y armonía. El Padre, la comunión con su Hijo, el honor y respeto y que le da él, la honra que le da el Hijo al Padre, y los ángeles alrededor de ellos, sabiendo cada quien lo que tiene que hacer, donde no hay orgullo, donde no hay soberbia, donde no hay arrogancia, donde todo se vive en una armonía, una armonía que todos saben y están felices de estar en esa presencia celestial. Pero hubo una ocasión
un ser que intentó romper la armonía celestial, ¿verdad? Ese ser llamado Luz Bella, para los cuates, él, siendo encargado de la alabanza, se empezó a llenar de vanidad, se empezó a llenar de arrogancia, se empezó a querer tomar el lugar de Dios. Todo el mundo lo alababa, todo el mundo lo buscaba, y entonces él empezó a sentir que lo podía hacer mejor, porque se empezó a llenar de orgullo, de soberbia, y quiso ocupar ese lugar. Entonces aquí lo vamos a ver una pequeña descripción de ese momento en Isaías 14, en la Nueva Versión Internacional, y dice así: La muerte puso fin a tu orgullo y a la música de tus arpas. Ahora duermes envuelto en gusanos, rey de Babilonia. Tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Tú te creías un dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono, por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde las montañas donde viven los dioses. Bueno, aquí está descrito como la presencia de Satanás, al querer romper, en ese momento los ve, al que se quería romper la armonía del cielo, tuvo que ser expulsado de ahí para evitar que se rompiera esa armonía y esa estructura celestial tan hermosa, y fue el expulsado. Y aquí vemos cómo él es lanzado, como dice aquí, fue hacia la tierra, ¿verdad? Y aquí vamos, no perdamos de vista, puse en rojo, y se reinará desde las montañas donde viven los dioses, porque más adelante va a cobrar sentido esto que acabamos de leer. Venimos a la puesta en escena número 2, y yo le dije, Señor, ok, ya entendí que hay mucho que trabajar para lograr esa armonía, pero ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el goce de sus vestiduras? Como que de pronto, como que no me hace sentido, Padre. Y me dice, continuemos. Y el estudio me lleva al Éxodo del 22 al 30, y dice, del 22 al 30, y dice, perdón, el Éxodo 30, del 22 al 30, y dice el aceite de la unción. ¿Podrías leerlo, mi amor? El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Ok. En ocasiones, así en ese momento, cuando yo leí esto, cuando él me mostró esto, la verdad es que casi me iba de espaldas, ¿no? Porque yo tenía la idea de que el aceite de la unción era meramente un producto de las olivas y del aceite, y lo ungían, o sea, se lo embarraban y se acabó. Pero hoy quedé sorprendido cuando vi, primero, que para él tiene un perfecto control de cada una de las cosas que hace, primero. Y se cumple la regla de lo bueno y delicioso. Y vamos a ver por qué. Haciendo un pequeño comercial, y ahorita que yo estaba viendo, en realidad lo que aquí se estaba fabricando era una fragancia, en realidad ese aceite para ungir era una verdadera fragancia, cumplía lo bueno con lo delicioso de los aromas que estamos viendo que componían este aceite de unción. Y entonces yo dije, wow, Señor, ahora empiezo a encontrar ese sentido, y nos mostramos en esa escena donde Aarón y sus hijos son siendo ungidos, ¿sí? Siendo ungidos. Y pues valga, ahora sí, como diste en el comercial, el domingo pasado tuvimos la oportunidad de ser Sansón. No basta de ver los aromas agradables a nuestro Señor, a nuestro Padre,
que viene a complementar lo que en esto nos está mostrando él. Primeramente ese aceite que cumple lo bueno y lo delicioso. Y vamos a ver por qué razón lo decimos así. Ahora dice aquí, los usos del aceite. ¿Quieres leerlo, mi amor? Fue el aceite, déjenme decirles, perdón, que fue utilizado como alimento. Y eso lo podemos leer en Segunda de Crónicas 2:15, en la nueva versión, en la nueva traducción, NTV. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. En la antigüedad, el aceite se utilizaba para acompañar el pan, mojándolo en el aceite. Además, se usaba para cocinar. el Salmo 7. En el Salmo 55:21 dice, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay de su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Ok, aquí vemos el primer ejemplo de una de las propiedades del aceite, del producto del aceite de olivo, que era utilizado como alimento. Volviendo casi al principio, vemos que tenía propiedades benéficas para nosotros y tomábamos esa parte buena, ¿verdad? Ahora también era utilizado como cosméticos y eso lo vemos en Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y en el Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. También era utilizado, aparte como cosmético, como lo podemos ver, se servía para embellecer, para de alguna manera darle a nuestra piel, nos limpiaba y nos hacía brillar el rostro, ¿no? Nos suavizaba la piel. Entre otras de las propiedades del aceite de oliva está también que era combustible para las lámparas. Éxodo 35:14. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Ok. También en otra de las propiedades que vemos acerca del aceite de oliva, tenemos también que se utilizaba como medicina. Aquí lo podemos también encontrar en Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ok, aquí entonces cuando él empieza a revelarnos esto, dice, wow, o sea, me sorprendió ver esas propiedades y cómo se va cumpliendo en cada uno de estos versículos lo bueno, pero también está adicionado con lo delicioso de las fragancias de estas hierbas aromáticas, ¿verdad? Entonces, cumpliendo bajo ese mismo tenor, él nos va llevando y nos va presentando hacia cada uno de nosotros todas esas bondades. Y continuando con la escena con la escena de exactamente de la unción, vamos a tener aquí el concepto de qué es ungir. Y ungir, como lo podemos ver, es untar, ¿sí? Untar es aplicar algo en forma superficial, o sea, es empezar nosotros con ese aceite a embarrar, a untar en alguna superficie. Dice, ungir el aceite es también símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Ya vamos a ver otro del beneficio o de los significados positivos del aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu de Dios que nos aparta del mundo, nos consagra, nos purifica y nos santifica. La presencia del Espíritu Santo hace esta función en nosotros. Aquí estamos viendo la parte
donde el Señor, donde nuestro Creador nos está dando una parte de Él para que nosotros seamos consagrados. Y vamos a ver qué es consagrar. ¿Lo pudieses leer de amor, por favor? En el diccionario Strong H6942 es Kadash, es limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo o señalar. Ok, en el caso de Aarón estábamos viendo que fue consagrado, que fue apartado, que fue, en este caso, pues, lo fue preparado para asumir un compromiso y una promesa, ser santo y apartado para Dios, para nuestro Padre, para nuestro Creador. ¿Qué es lo que dice sacerdote? Y vamos a ver también el significado de ser sacerdote. Según el diccionario Strong, en el H3547 es Kahan, que significa mediar en cultos, pero usada solo como nombre de 3548, oficiar como sacerdote, vestirse, vestidos suntuosos, ataviar, consagrar, ejercer el ministerio, ministrar, sacerdocio y sacerdote. Bueno, en este caso podemos ver cómo está siendo Aarón, en el caso particular de Aarón, siendo apartado y consagrado para el ministerio, para poder compartir la presencia de Dios hacia el pueblo. Él es un intermediario entre el pueblo y nuestro Creador, nuestro Dios. Y vamos a seguir descubriendo cada uno de estos elementos que vamos encontrando en su palabra, donde nos va revelando la intención de su corazón, el amor hacia sus hijos y todo lo que Él hace para que nosotros podamos tener ese momento tan sublime de la paz, la armonía, el amor que Él siente hacia nosotros, esa comunión que existe entre su pueblo entre su pueblo y nuestro Padre, nuestro Mesías. Y podemos ver también que se utilizaba para ungir, ¿puedes leer Éxodo 28, 41, mi vida? Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Aquí vemos cómo es la unción del sacerdocio y cómo son apartados para que exactamente para que sean ungidos y ellos sean apartados para el ministerio de Dios, ¿sí? En Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza y quedará ungido, se le va a ungir, pero se va a apartar. ¿Para qué se aparta? Para todas las actividades relacionadas a un sacerdote, al sacerdocio, a ese intermediario que está encargado de tener la comunión del pueblo y nuestro Creador. También decía que era para ungir a los profetas, y esto está en Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás para rey y sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y también para ungir reyes, para apartar y para él también a los reyes. Aquí está en 1 Samuel 9 del 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. También, como podemos ver, se ungía el tabernáculo, el templo y los utensilios. O sea, todo eso quedaba consagrado a nuestro Padre. Entonces, regresando a la escena de Aarón,
regresando a esa unción, podemos verlo a él postrado y utilizando esa fragancia que va a ser bañado completo, cubierto. Y esto viene a ser que el Espíritu de Dios está apartando, lo está cubriendo, lo está consagrando para servirle a él, ¿sí? Y aquí vamos continuando con esta analogía. Vamos a continuar y ¿lo puedes leer, por favor, mi Dios? Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos los utensilios y lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque estos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. Ok, aquí podemos ver, nos podemos imaginar en ese momento la escena. Yo creo que en este caso para Aarón sentir ese honor grande de parte de Dios, el que se ha apartado junto con sus hijos, se ha consagrado, y es esa relación que más adelante también tendría nuestro Mesías, de intermediar entre el pueblo y entre Dios. Era el encargado de ser ese intermediario. Y vamos a ver aquí también las funciones del sacerdote. Bueno, aquí tal vez mal llamado Antiguo Testamento, pero vamos a mencionar esas funciones que él tenía. Los sacerdotes debían de quemar incienso, ofrecer sacrificio y bendecir al pueblo. ¿Qué quiere decir? Que muchos de las tareas que tenía el sacerdote, sabemos que el pueblo, como lo vimos a lo largo de la historia, a lo largo de todo lo que nos hemos ido conociendo de la palabra, es que cometió muchos, rompieron la ley, vamos a decirlo así, y entonces el sacerdote tenía que intermediar, pedir, y para perdonar esos pecados que se habían cometido, sacrificar un cordero, y también se encargaba de llevar palabras de bendición. También debía de interceder por los pecados del pueblo, dar testimonio de santidad de Dios. O sea, ellos eran los encargados de ser ejemplo para el pueblo de santidad, de seguir de mantener y obedecer la ley de Dios, la Torá. Ellos eran los encargados de dar ese testimonio de santidad. También era mostrar reverencia profunda para las cosas sagradas. ¿Qué es una reverencia profunda? Como dicen, un temor y un temblor grande de romper la ley, de faltar a la ley. Entonces ellos mostraban esa reverencia grandísima y lo llevaban exactamente a que el pueblo fuese en ejemplo y pudieran ver en ellos que era posible cumplir. También hacer lo que se denomina liturgias al pie de la letra, tal como está establecido en la ley. Era la forma de ofrecer de tener esas reuniones en las cuales el pueblo escuchaba las instrucciones mediante este sacerdote que nuestro Creador tenía para cada uno de nosotros. Y al ver todo esto dije, wow, o sea, ya encuentro una relación, Padre, entre lo primero que me mencionas, el versículo 1 y el 2. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué tiene que ver con el Rocío de Hermón a Sión? Y entra en escena la tercera escena y dice así: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía nuestro Creador bendición y vida eterna. Y continuemos y vamos a ver. Viendo de aquí una toma, vamos a decirlo así, bajo ese satélite, empezamos a conocer un poquito y vamos a conocer de esa montaña, ese Monte Hermón. El Monte Hermón es en realidad un conjunto de montañas con 3 cumbres. Al sur, la cordillera del Altilíbano, siendo Hermón el más alto de ellas.
situándose a una altitud de 2.814 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de esta cordillera. Está ubicada en la frontera de Israel, Líbano y Siria. Por otro lado, tenemos otro elemento que es el monte Sión. Inicialmente fue el nombre de la colina en el sureste de Jerusalén, en la que fue construida la ciudad del rey David. El monte de Sión, o Har Tzitzion en hebreo, posteriormente nos hizo referencia a la tierra prometida, a la tierra de Israel o a la propia Jerusalén. Aquí podemos ver y notar que el monte Hermón es el monte más grande, el más alto, con una pequeña colina que es el monte Sión. Podemos ver, y aquí se cumple algo que veíamos alegóricamente en Lucas 14:11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué representa en su momento el monte Hermón? Como lo habíamos visto en el versículo 1, estábamos viendo que hay algo o un ser que quiso romper la armonía. ¿Por qué? Porque se enalteció. Se quiso igualar, se quiso sentir mejor que Dios y viene a representarlo en este monte. Y les voy a comentar por qué lo digo. Porque se dice que en el monte Hermón, también conocido como Hermón de Baal, entró el pecado al mundo, donde los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres de los hombres y ahí entró toda la maldición del mundo. Y por otro lado, el monte Sión, aquel que es pequeño y que con la humildad y esa humildad de hacerse pequeño fue enaltecido. ¿Sí? Podemos ver aquí esa analogía de ese monte. Y vamos a ver por qué nosotros estamos comentando eso. Y lo encontramos primeramente en Génesis del 6, del 1 al 6, por favor. Génesis 6, perdón, del 1 al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón. Ok. Bueno, aquí podemos ver y nos preguntaremos cómo sabemos que fue en el monte Hermón donde sucedió esto. Sabemos que hay un libro que no está dentro del canon, no está dentro del canon bíblico, pero nos ayuda como elemento histórico de las cosas que en ese momento sucedieron. Y eso se lo encontramos en el libro de Enoch, también en el capítulo 6, del 1 en adelante, y dice, así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Y esto lo podemos ver en Génesis, como lo habíamos leído, Génesis 6, en Números 13 habla acerca de esos gigantes, y también en Baruch, que también es otro libro que no está dentro del canon, pero también habla y sirve como testigo
de que en ese tiempo existían esos gigantes. Entonces Semishá, que era su jefe, le dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de gran pecado. Pero ellos respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, los unos con los otros bajo anatema. Y era un total de 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Aquí vemos la comprobación de cómo fue el monte Hermón, donde entró el pecado al mundo, o sea, a donde había maldición, donde ahí se habían varios grupos, varios reinados que alababan principalmente al Dios Baal. Y vamos a ver lo que en su momento yo llamé el ciclo de la redención. Y en esta toma aérea, en esta toma satelital, puse en unos círculos. El primer círculo es el monte Hermón. A su vez, en el segundo círculo tenemos también, y les presento aquí, el mar de Galilea. Y por último, el mar muerto. Siguiendo un poquito de lo que aprendimos y por qué lo denominé el ciclo de la redención, porque también viene a ser un reflejo de lo que fue en un pasado y nuestro presente con nuestro amado Mesías, con nuestro amado Yeshua. Vamos a explicar en este sentido por qué lo decimos así. Hablamos acerca de que en el monte Hermón entra la maldición, entra el pecado del hombre, entra todo aquello que viene, la destrucción, que pretende la destrucción de este reino, de nuestro Creador. Y vemos cómo el pecado muchas veces también entró en nosotros y empieza la decadencia, empieza a bajar, llegamos hasta un punto donde nos sentimos estancados, ¿sí? Donde nos estancamos, pero continúa vamos cayendo más hasta llegar al mar muerto. Ahí es donde se manifiesta, como decimos, la muerte, la decadencia, aquel punto donde ya sentimos que hay una muerte espiritual, donde ya no hay vida, donde los huesos secos están en cada uno de nosotros. Y entonces, así como lo decía el monte Hermón, va entrando, pero con la presencia ahora en este círculo azul, que lo vemos, este pequeñito círculo que representa el monte Sión, que representa el reinado de David y su descendencia hasta nuestro Mesías. Vamos viendo cómo en el caso de nuestro amado Mesías, fue la llegada de él, representa la resurrección, y como lo podemos saber históricamente, es que él fue bañado en las aguas del río Jordán. Fue bautizado. Aquí ya hay otro elemento más que entra, que es el agua, ¿verdad? Donde entra, él en obediencia a su padre, y para ser ejemplo para nosotros, es morir aquel pasado que nosotros veníamos arrastrando, y tiempo después, ese lugar que fue de maldición se convierte en un lugar de bendición. Ese lugar donde estábamos tal vez al borde muchas veces, en esa muerte espiritual, en ese lugar que ya no veíamos como esperanza. Cuando él entra por medio del sacrificio, él nos da vida nueva, nos renueva, y en ese momento, cuando nosotros éramos de maldición, él termina en cada uno de nosotros convirtiéndonos en un lugar, en un ser de bendición. Y vamos a decirlo porque tiempo después llega y nuestro amado Mesías nos lleva a ese punto que en algún momento en ese monte, después conocido también como Monte Alto,
Y aquí vamos a descubrir algo que se dio, un suceso importante que se dio en ese momento. Mateo 17, 1 al 13. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Okay. ¿Cuál? Sí, está aquí. Okay. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yeshua les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ok, aquí podemos ver cómo ese lugar donde en un pasado era de maldición, ahora se convierte en el lugar donde nuestro Padre, nuestro Mesías se presenta y prácticamente les dice: aquí estoy yo, soy el Hijo de Dios y prácticamente soy su superhéroe. Aquí, ahora, con ustedes, estoy mostrándome lo que realmente yo soy, ¿sí? Y podemos ver cómo es él ahí, qué es lo que platicaba. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pues qué platicaba con Elías y con Moisés. Precisamente el plan de redención que él tenía para su pueblo, en el cual podemos también analizar y ver que era necesario que él muriese para que nosotros pudiéramos ser salvados, para que nuestra vida fuera restaurada, para que nosotros seamos injertados en el reino de nuestro Padre. Él nos estaba reconciliando nuevamente con el Padre. Y entonces podemos ver esa transformación grande, ¿sí? Y podemos nosotros dar testimonio, así también como lo vimos, que nosotros en un pasado éramos tal vez elementos de maldición y cómo al entrar en la presencia de nuestro Mesías, Él nos fue llevando de una manera en la cual nos va edificando mediante su palabra, mediante su amor, su redención, su sacrificio. Él tomó el lugar que nos correspondía y nos vuelve unos seres de bendición para otros, ¿verdad? Lo que en un pasado era ese monte Hermón de Baal, ahora era el lugar donde él revelaba ese plan que tenía de redención. Cuando yo estaba analizando esos 3 puntos, yo pude darme cuenta tomando esos 3 versículos. Primero, la armonía. Segundo, la unción en aceite. Y tercero, el bautizo en agua. Y pude comprobar, pude constatar que estamos hablando de 2 elementos que en teoría no son compatibles, que es el aceite y el agua.
Sabemos que no se pueden unir, sabemos que son elementos que no pueden ir juntos, pero con nuestro amado Mesías pueden armonizar de tal manera que tienen un mismo fin, ser parte de nuestro Dios, ser parte del Espíritu Santo de Dios, cumplen el mismo fin. Y muchas veces también en la actualidad vemos cómo hay dos pueblos, ¿no? El pueblo judío y el pueblo de Israel, en el cual en teoría no se pueden unir, no se pueden juntar, pero realmente están unidos por nuestro Creador, por nuestro Padre, por nuestro Dios. O sea, yo quedé en ese momento impactado ver que cuando yo inicié la charla no veía un sentido, pero ahora fue descubierto y cómo la forma tan sublime que nos va llevando desde el cielo de ese modelo celestial y cómo nos va llevando a cada uno de esos sucesos en los cuales encontramos ya una relación de estos tres versículos unidos por la misma finalidad que es nuestro Creador, que es nuestro Padre. Y dije, wow, o sea, Señor, gracias por esto que yo estoy viendo, gracias por lo que tú me estás mostrando, gracias porque de otra manera no lo hubiera podido encontrar. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta, mi Padre. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esa paz, esa armonía? Y él me dio respuesta en Filipenses 2, en el traducción del lenguaje actual. Y dice así, ser como Jesucristo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver y dice, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía. Amen a unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en todo lo que piensan. Deseen las mismas cosas. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo nuestro amado Mesías. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso nuestro Creador le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. Dije, wow, Señor, aquí nos dices también y nos mencionas la gracia y el amor de nuestro Padre y la gloria de Dios. Qué importante es para nuestros hermanos judíos muchas veces aceptar que Jesucristo es el Señor, pero también para los hermanos cristianos que la gloria de la Torá, de la ley, está en nuestro Padre. Le damos gloria a Dios cuando nosotros aceptamos con una voluntad y un amor la ley, y también cuando nosotros reconocemos que nuestro Señor, nuestro amado Yeshua es el Señor. La verdad quedé impactadísimo, quedé, pues ahora sí como dicen, sorprendido de aquella charla que tuve yo con él, de aquella charla que pude tener con mi padre, de aquel momento íntimo que empezó en un principio como algo tal vez superficial y que él me fue profundizando cada día más en cuanto a conocer su corazón, sus deseos de ser padre hacia sus hijos. En realidad quedé impresionado. Y hoy vamos a conocer también, quiero presentarles una melodía que viene a describir este versículo.
Ok, hermanos, y para terminar, se habrán dado cuenta que al principio yo no puse título a la charla, al estudio, porque al finalizar de ver yo este Salmo 133, pues más que un título, para mí fue una petición para él, fue una súplica tal vez. ¿Por qué? Porque el nombre, creo que lo dice todo el título, viene al final. Y es: hágase en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque ese modelo celestial que está en el cielo será establecido en la tierra, como lo ha dicho nuestro hermano Lincoln. Será establecido la Nueva Jerusalén, donde todo estará en paz y armonía, donde todo será como es en el cielo, donde será establecido su reino, donde nuestro príncipe de paz estará reinando encima de nosotros. Yo les doy muchas gracias por la oportunidad que me dieron de poder dar esta charla de este estudio. Les agradezco mucho de todo corazón, hermanos. Gracias. Gracias a ti, querido hermano. Qué bendición que podemos habitar los hermanos juntos y en armonía. Y cómo no vamos a valorar ello, a saludar a toda la generación desafiante, decirles a cada uno de ustedes, hermanos, que ustedes son bendición. Darle gracias a Dios
por la vida de cada uno de ustedes. Presumiblemente este salmo fue escrito, o el contexto es la consagración de David como rey de Israel, ¿sí? Es como dijo con mucha pasión Luis, él nos invitó a volver el tiempo atrás, ¿sí? Y escuchar una historia terrible de cómo las tribus están golpeándose y están luchando, y yo soy de Saúl, no, yo soy de David, y peleas y peleas y peleas, cuando finalmente las tribus deciden aceptar a David como rey, son librados de él. Imagínense, él va subiendo. Y entonces va subiendo David. Y David va viendo cómo los sacerdotes van preparándole el aceite. Y luego de fondo ve a las tribus. Ve a los 4 cuerpos celestiales, de lo cual habla Apocalipsis. ¿Sí? 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. Y va viendo. Y David sigue subiendo. Sigue subiendo al monte. Y en ese momento se presenta el sacerdote. Y allí David entona y dice, después de la pelea, después de la persecución, después de la angustia, cuán bueno es y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Y es tan hermoso que dice un verbo. Escucha lo que dice mirad. ¿Sabes qué? Necesitamos mirar, como dijo Luis, nuestro querido Luis y Perla. Necesitamos mirar. ¿Qué estamos mirando? Andamos mirando quién dice Yeshua y quién dice Yahshua. Andamos mirando quién ve esto y quién lo otro. Andamos mirando que si yo soy de Apolos, que si soy de Pedro, que si soy de Pablo. Habitemos los hermanos juntos y en armonía. Romanos 12:18 dice, procurad la paz ante todo. Y eso arranca desde el hogar. Cuán bueno y cuán delicioso es un hogar que procura la paz, el Shalom Bait, la paz en el hogar, la armonía en el hogar. Y eso es algo digno de mirar. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Y por qué es importante? Porque va David subiendo, ¿no? Suenan los shofares. Y ven, ¡ay, qué bueno, qué delicioso es! Los hermanos juntos y en armonía. Pero ¿cómo hacemos para estar los hermanos juntos y en armonía? ¿Cómo se puede hacer? Con aceite. No entendemos David. Y David dice, miren, yo antes de ser rey era pastor de ovejas. Y bueno, yo tenía las ovejitas que eran muy peleonas y se peleaban entre ellas. ¿Sí? ¿Y qué hacía? Les embadurnaba la cabeza como Aarón. Y cada vez que tenían la cabeza embadurnada de aceite, cuando se querían golpear entre ellas, ¡hey! ¡Hey! Así que yo quiero pelear, pero me voy, me resbalo con ese aceite, con la cabeza del otro. ¿Y qué es el aceite? La unción no solamente es la consagración. Ese aceite, esa palabra, hace que nos resbale muchas veces los actos de los demás. Hace que el otro quiera pelear conmigo y yo, no, el aceite de la unción, te perdono. Sigue de largo, hermano, te bendigo. Entonces también el aceite, entre unas ovejitas que pelean, hace que vivan en armonía. Y los que parece que se estaban peleando, no, están jugando, mira cómo se van del uno lado para el otro. También el aceite es medicina y a las ovejitas les evita que la mosca pose sobre ellas y ponga huevecillos y les cause miasis, una enfermedad que produce gusanos en la cabeza. Entonces dice, para habitar los hermanos juntos y armonía, ¿qué necesitan? Dice David, este aceite, como yo hacía con mis ovejitas, para que puedan estar juntas y en armonía. ¿Y sabes qué? ¿Qué necesitan también las ovejitas? Agua. Necesitan agua, necesitan el rocío, porque ellas están, imagínate, con todo el pelaje, el calor de lo que es ser una oveja. Y las ovejas están trabajando, están al servicio, se alimentan, y ese rocío del cielo, que viene desde arriba, desde los más altos, desde el Hermón, luego viene al Tabor, y finalmente llega hasta aquí, hasta Sión. ¿Sí? No importa de dónde estés, no importa si estás en el lugar más pagano de todos, de donde muchos provenimos, que fue el Monte Hermón. No importa si estás en el Monte Tabor y estás quedándote como Pedro, impactado viendo la transfiguración de Cristo, Cristo ahora en tu vida. O no importa si ya estás en el Monte Sión, si ya entendiste que Jesús es más que la transfiguración. Tienes palabra profética segura cuando le preguntaron lo mismo a Pedro. Gracias, gracias querido hermano. Qué hermoso salmo. Nos transportaste a ese tiempo, nos transportaste a la coronación de David. Y ahora ya entendemos lo que David miraba. Él después de pelear,
miraba y decía, esto es lo que yo anhelaba, reunir a las tribus de Israel y que estemos juntos, que estemos cubiertos de aceite, como lo cubre al sacerdote, para que no haya discordia entre nosotros, para que seamos rociados desde los cielos, aún desde los montes más altos, puedan rociar a los montes más pequeños. Todo eso es digno de mirar y es digno de deleitarse. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.